Hola a todos. ¿Todo bien con ustedes? En nuestro crochet paso a paso de hoy, voy a hacer esta puntilla con una esquina. Es fácil de hacer y puedes usarlo en piezas de uso diario, como manteles, otras toallas e incluso puedes usarlo para alfombras. Y aguja de 1,75 mm. Para comenzar, tome el hilo y átelo al barra de la tela cerca de la esquina. Simplemente dejando el espacio para tomar un intervalo de la esquina, sujete el hilo de esta manera. Ahora haz 3 cadenitas. Toma un poco de la tela que está en la esquina y abrocha estas cadenitas con un punto bajo. Ahora haz 3 cadenitas. Y completa la esquina, haciendo un punto bajo alargado. Procedamos a hacer la base. Haga 3 cadenitas, mida la distancia en la barra de la tela y asegúrelo con un punto bajo alargado. Siga haciendo la base siempre con 3 cadenitas espaciadoras en todos los lados. Así es como se está poniendo. Siempre 3 cadenitas espaciadoras. Ahora, para hacer la base, siempre debes hacer múltiplos de 5. Cuenta hasta 5 y luego repite a cada 5. Un detalle que cabe destacar es que el de la esquina sirve tanto para un lado como para el otro. Así que siempre empieza a contar para él, tanto de un lado como del otro. Siempre múltiplos de 5. Para continuar, donde comenzaste con la base, cierra con punto enano. Ahora trabaje 9 cadenitas. Vea dónde está el siguiente punto unido en la barra de tela. Y fíjelo con un punto bajo, para que forme un mango, aquí en la esquina. Luego, trabaje 5 cadenitas. Vea dónde está el siguiente punto unido a la barra de tela y sujete con un punto bajo. Entonces lo harás 3 veces. Ahora haga 5 cadenitas, en el siguiente punto bajo unido a la tela, abroche con un punto bajo. Y ahora, por tercera vez, haz 5 cadenitas. Y en el siguiente punto, asegure con un punto bajo, formando 3 pequeños mangos, después del más grande. Ahora, hagamos un mango más grande. Haz 9 cadenitas. Ahora debes saltar 2 de estos espacios de la base. Sobre el segundo punto, haz un punto bajo para unir el mango más grande. Y luego, repite 3 de estos mangos más pequeños con 5 cadenitas. Siempre uniendo sobre el siguiente punto unido a la barra de tela. Haz 5 cadenitas y asegúralas. Con un punto bajo. Luego 5 cadenitas, en el siguiente punto asegúrelas con un punto bajo. Ahora, estamos a punto de hacer un mango más grande. Vea bien. Mango más grande, 3 pequeños mangos. Luego un mango más grande y 3 pequeños mangos de nuevo. Así que deberías hacerlo todo tu lado. Aquí haré un poco más, hasta llegar a la esquina. Cuando haga un mango más grande, salta 2 espacios de la base y asegúrelo con un punto bajo. Luego, continuar haciendo 5 cadenitas y abrochando con un punto bajo en el siguiente punto. Y tenga en cuenta, si sus bases son correctos, la esquina siempre tendrá un mango más grande, que está hecho con 9 cadenitas. Entonces, mira cómo es esta estructura inicial. Siempre, bases múltiples de 5 y posteriores, mango mayor, 3 menores, mayor, 3 menores. Así lo harás durante toda esta carrera. Para terminar, haz las últimas 5 cadenitas y, por donde empezaste, asegúralas con un punto enano. Ahora, haga un punto bajo dentro del mango más grande, suba con 2 cadenitas más, haga la lazada y luego trabaje 6 puntos altos. Consideramos estas cadenitas que subimos también como un punto alto. Así que aquí tendrás un bloque de 7 puntos altos.
Ahora, haz 3 cadenitas. Haz la lazada y en este otro lado, todavía dentro de este mango más grande, completa con 7 puntos altos. Ahora para continuar, haga una cadenita y dentro de este próximo mango, asegúrelo con un punto bajo. Trabaje 5 cadenitas ahora. Salte al siguiente mango y asegúrelo con un punto bajo. 5 cadenitas, abrochar con un punto bajo en el siguiente mango. Haz una cadenita y repitamos la puntilla. Haz 7 puntos altos. Hay una pequeña diferencia entre estas puntillas que están en el medio del trabajo y la puntilla que está en la esquina. Pero es solo ahora en las cadenitas que lo haremos. Así que presta atención. Completa los 7 puntos altos y ahora trabaja 2 cadenitas. Hacer una lazada y luego continuar, hacer 7 puntos altos. Aquí, en esta puntilla que está en el medio de la tela, solo hay 2 cadenitas. Y la puntilla que está en la esquina, entre los puntos altos, deberíamos hacer 3. De esta forma, la puntilla no se retrae. Ahora, haz una cadenita. En el siguiente mango, abroche con un punto bajo. Haga 5 cadenitas más, en el siguiente mango fíjela con un punto bajo. Cinco cadenitas, y en el siguiente mango, fíjela con un punto bajo. Haz una cadenita y vuelve a hacer la puntilla. Trabaje 7 puntos altos. Luego, 2 cadenitas y 7 puntos altos más. Entonces, vea bien. Esta puntilla de la esquina tiene 7 puntos altos aquí donde lo muestro, 3 cadenitas y 7 puntos altos. Luego abroche con un punto bajo. 5 cadenitas, fíjela, 5 cadenitas, fíjela, una cadenita, 7 puntos altos, 2 cadenitas y luego 7 puntos altos. Esta es la secuencia de puntos que debes hacer a lo largo de tu carrera. Después de la última cadenita, en la segunda que subió, cierre con un punto enano. Ahora, lleve el hilo al siguiente punto haciendo un punto enano. Tienes el hilo sobre el segundo punto alto. Suba con 3 cadenitas y haga un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior. Aquí te quedarás con un bloque de 5 puntos altos. Ahora aquí, en el espacio de las cadenitas, trabaja 2 puntos altos. Ahora haz 3 cadenitas. Repetir en el espacio al final, con 2 puntos altos, luego trabaje un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior, para un total de 5 puntos altos. Tenga en cuenta que dejará 2 puntos altos de la carrera anterior. Por eso comenzaste con el hilo sobre el segundo punto. Vea bien. Ahora, sigamos adelante. Haz una cadenita. Tome este próximo mango y asegúrelo con un punto bajo. Ahora 5 cadenitas. En el siguiente mango, asegúrelo con un punto bajo. Ahora una cadenita, haz la lazada, salta 2 puntos altos de la carrera anterior y trabaje 5 puntos altos. Un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior.
Cuando llegues a la punta, haz 2 puntos altos. 3 cadenitas. Todavía hay 2 puntos altos en el espacio de la punta de la puntilla. Y vuelve haciendo 5 puntos altos. Un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior. Vea. Haga una cadenita, salte en el siguiente mango, asegure con un punto bajo. Luego, 5 cadenitas. Asegure con un punto bajo en el siguiente mango. Una cadenita. Y ya repite la puntilla como hicimos en las puntillas anteriores. Si tiene alguna dificultad, vuelva al video y vea cómo se hicieron los demás. Todos ahora son iguales. Siempre 7 puntos altos. 3 cadenitas, 7 puntos altos. Fíjela. A 5 cadenitas, abrocha y repite la puntilla. En la tercera cadenita que subió el trabajo, cierre con un punto enano. Haga 3 cadenitas y un punto alto en el siguiente punto alto de la base de la carrera anterior. Ahora una cadenita, haz una lazada, salta un punto y haga 2 puntos altos más sobre los siguientes 2 puntos altos de la carrera anterior. Una cadenita, salte un punto de la base, en el siguiente haga un punto alto. Ahora, un punto alto en el espacio de la cadenita final. Vea. 3 cadenitas más. Haz un punto alto en el espacio de las cadenitas, de la esquina, al final. Un punto alto más sobre el siguiente punto alto de la base. Una cadenita, salta un y repite 2 puntos altos. Un punto sobre cada punto de la carrera anterior. Una cadenita más, salte un punto de la base y haga 2 puntos altos más. Por lo tanto, esta carrera de puntillas estará lista. Vea. Hacer 2 cadenitas dentro de este mango, sujetar con un punto bajo. Hacer 2 cadenitas. Hacer la lazada y comenzar a hacer 2 puntos altos sobre los puntos altos de la carrera anterior. Una cadenita, salte un punto de la base, en el siguiente trabaje un punto alto. Un punto alto más en el siguiente punto de la base. Una cadenita, un punto alto. Una cadenita más, salta un punto de la base, haga otro punto alto. Al final del espacio trabaje un punto alto, 3 cadenitas y un punto alto. Y ya empiezo a repetir los puntos altos de esta última carrera. Siempre son 2 puntos altos, una cadenita saltando un punto de la base. Luego forman bloques con 2 puntos altos. Vea bien. Así que debes hacerlo durante toda esta carrera. Siempre 2 puntos altos, una cadenita, salta un punto de la base y 2 puntos altos. Finalmente, en la tercera cadenita que subió este trabajo, cierre con un punto enano. Ahora, haga un punto bajo más en el siguiente punto. Sube con 3 cadenitas. Toma los hilos del último punto bajo que hiciste y haz un punto bajo para formar un punto pico. Ahora, en el siguiente punto alto, asegúrela con un punto bajo. Haga un punto bajo más sobre el siguiente punto alto y luego un punto pico. Sube con 3 cadenitas, toma los hilos del último punto bajo que hiciste, tira. Haz otro punto bajo. Fíjela con punto bajo sobre el siguiente punto alto. Un punto bajo más en el siguiente punto. Haz un punto bajo en el espacio de las cadenitas y 2 puntos altos más. Ahora, sube con 3 cadenitas, saca los hilos de ese último punto alto que hiciste. Tira el hilo y haz un punto bajo. Luego repita, 2 puntos altos aún dentro del espacio de las cadenitas de la punta. Un punto bajo todavía dentro de este espacio. Luego, haz puntos bajos sobre los siguientes 2 puntos altos que tengas.
Ahora, haga un punto pico, asegurando con un punto bajo sobre el siguiente punto alto. Haz un punto bajo más en el siguiente punto. Ahora 3 cadenitas y repite el punto pico. Sujete con un punto bajo sobre el siguiente punto. Haga un punto bajo más en el siguiente punto alto y la puntilla está terminada. Vea bien. Ahora en este espacio de las cadenitas, haz 2 puntos bajos. Salta al otro lado ya para comenzar la próxima puntilla, haz 2 puntos bajos. Haz 2 puntos bajos y ahora el punto pico. Fíjela con un punto bajo sobre el siguiente punto alto que tengas. Un punto bajo más y ahora el punto pico. Asegurar con un punto bajo, hacer otro punto bajo y ahora trabaje la punta. Haz un punto bajo y 2 puntos altos. Vea cómo ha sido el trabajo hasta ahora. Si tiene alguna dificultad, pause el video o regrese para ver cómo se hizo una carrera, en caso de duda. Observa que al final de la esquina, los puntos pico están entre los puntos altos de la carrera anterior. Y luego, la punta está lista. Tenga en cuenta que hay 2 puntos pico a cada lado de la puntilla. Y luego, continúa. Para terminar, haga los 2 últimos puntos bajos en estas cadenitas de la última carrera. Sujete con un punto enano donde comenzó a hacer los puntos pico. Haz 2 cadenitas más y podrás cortar el hilo. Nuestro modelo de hoy está terminado. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por vernos, un abrazo y hasta la próxima.